John Hopfield y Geoffrey Hinton, quienes utilizaron herramientas de la física para construir métodos que ayudaran a sentar las bases del aprendizaje automático, del machine learning y también de las redes neuronales, ¿no? Que es lo que hoy aparece como base de la inteligencia artificial. Vamos a conversarlo con alguien que sabe más que nosotros. César Fuentes, que es académico de la Universidad de Chile, PhD, digo, en astrofísica de Harvard, con quien queremos hablar de este tema. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, un gusto estar acá. Oye, gracias por acompañarnos. Bueno, César, ¿qué te parece la elección, digamos, el premio y a los personajes que se le están entregando? Primero tu opinión personal, digamos, como académico, como Y estudioso. a uno le gusta ver que los premios vayan ahí a zonas del conocimiento que uno tiene algo que ver. Esto de las redes neuronales ha significado una tremenda revolución en ciencia, también en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, nos permite hacer más cosas. Y este yo creo que es un reconocimiento a eso. También un poco controversial porque no está en torno a un resultado, no sé, una hipótesis, lo que uno se imagina más del trabajo de la ciencia, como, no sé, el descubrimiento que Claro. los datos de un hoyo negro, por ejemplo, la primera imagen y cosas por el estilo, pero sí tiene que ver, o la expansión del universo, otras cosas más astrofísicas, pero sí tiene que ver con este usar la física para informar estos métodos que han revolucionado, entre otras áreas, a la misma física. Sin estas redes neuronales, muchos de los resultados que estamos viendo en física de partículas, en la detección de neutrinos, incluso en la astrofísica, no serían posibles porque en el fondo lo que hace esto es encontrar una forma de ordenar información, encontrar patrones, algo que siempre ha ocurrido en la ciencia. Esto nos ha permitido que las máquinas nos ayuden en ese aspecto en el cual estaba vedado un poco a las máquinas. Uno necesitaba la identificación de los humanos o el entendimiento bien básico de cómo funcionaban esas cosas. Esto viene de los 60, se ha ido desarrollando en el tiempo. Estuvo frenado, digamos, en el tiempo porque no había la tecnología que hoy hay para expandir ese conocimiento. Por eso hoy día estamos hablando de este tema y no lo hicimos hace, no sé, 15, 20 años atrás. Sí, una buena analogía a lo que es ciencia y tecnología tiene que ver con, no sé, dos zapatillas que te amarran los zapatos con los cordones, entonces no avanza uno mucho sin el otro. Y efectivamente, estos métodos en teoría estaban informados por la física, eran sistemas que podían funcionar, pero siempre con muy pocas, entre comillas, neuronas. Gracias, entre otras muchas cosas, a esto que aparezcan las GPU, que son Sí. estas tarjetas gráficas que se han desarrollado prácticamente por los gamers, para poder hacer muchas cosas en la pantalla a la misma vez, han permitido que estas redes neuronales se adapten a este hardware, lo cual ha llevado a estos tremendos revoluciones en resultados que uno puede ver todos los días de estos pequeños éxitos que tiene, sobre todo en reconocimiento de patrones, algo que para mí es cercano porque trabajamos con imágenes en Ujú. astronomía, eh, en ese sentido. Por eso que es tan útil esta herramienta y tan cercano a nosotros, porque nos reemplaza un poco en esto de encontrar patrones o poder ver. eh, eh, no sé, reconocer imágenes, reconocer Ujú. no sé, qué es lo que es un perro versus un gato reconocer a nuestros familiares en estas bases de datos de fotos que uno puede poner, etcétera. Así es. Oye, César, ¿qué otras aplicaciones se pueden vislumbrar desde tu perspectiva, digamos, en el futuro? Tú hablabas de reconocer patrones, reconocer imágenes, en fin, pero esto es, no sé si exponencial, digamos, eso, pero lo uso para graficar, digamos, que esto todos los días avanza y crece y genera nuevas como aplicaciones. Pero en el campo, por ejemplo, de la astrofísica, ¿para dónde va el uso de las redes neuronales y del aprendizaje automático? Y principalmente en separar la paja del trigo, si uno quiere. Ajá. En el momento en que uno realmente puede aplicar estas herramientas para poder
por ejemplo, analizar una tremenda cantidad de datos que muchas veces es muy ruidoso, en la cual si yo te muestro, no sé, el ejemplo que yo conozco, no sé, estoy pensando, no sé, Ujú, para poner una analogía, estas cámaras que miran distintos lugares de Santiago, por ejemplo. Entonces hay varias interacciones entre estas cositas que se mueven en estas imágenes. De repente puede haber un asalto y uno, si te muestro el asalto en sí, de repente uno puede reconocer que hay una situación anómala, ¿no es cierto? Ahora, tratar de encontrar eso en todas las interacciones, que pueden ser muchas, es una cosa bien difícil. Es en el fondo cuando yo te llevo la atención a algo que conozco que ocurre o que yo le pongo un nombre, es una cosa, pero poder encontrarla en todas las interacciones es mucho más complicado. En ese tipo de problemas que tiene su analogía en astrofísica, en encontrar no solamente en imágenes, sino que también en cambios en el tiempo, por ejemplo, para objetos que se mueven, qué sé yo, misiles, asteroides que se acercan a la Tierra. En todo ese tipo de problemas es sumamente útil esta capacidad de poder encontrar aquellas cosas eh, que con pocas reglas, con ujú. entrenamiento, y ahí es donde uno pide prestado estas redes neuronales tienen su nombre en una analogía al cerebro, y donde uno también, para ver estos problemas, pide prestado a conceptos que son más que tienen que ver con neurociencia, como por ejemplo entrenar, aprender. Ese tipo de palabras significan cosas bien específicas en términos de redes neuronales y procesamiento automático, pero son exactamente los mismos y tienen los mismos problemas de las mentes humanas, así que uno se entrena, si uno le enseña mal a un niño, después se comporta de una manera que uno no quiere. Asimismo, si uno le enseña mal a estos mecanismos automáticos, si uno es sesgado en los datos que usa para entrenar, el comportamiento posterior va a responder a ese entrenamiento. Por último, estamos conversando con César Fuentes. Él es doctor en astrofísica de Harvard, académico de la Universidad de Chile, además del Departamento de Física. Con él hablamos del Premio Nobel de Física 2024, que fue otorgado esta mañana a John Hopfield y a Geoffrey Hinton. Y a Geoffrey Hinton en particular, César, se le reconoce como el padrino de la inteligencia artificial. Trabajó mucho tiempo en Google y se fue este año con cola, decía yo hace un rato, porque de alguna forma denunció cierto riesgo en el avance de esta tecnología. Eh, este reconocimiento evidentemente va a poner nuevamente sobre la mesa esta discusión que se está dando en el mundo entero, digamos, en términos de lo que significa los sesgos, los valores éticos respecto del el avance de la tecnología, la discusión en la ONU, etcétera. Pero en particular para ti, ¿te parece que hay riesgo en el avance de esta tecnología, un avance sin control o sin cierta observación? Sí, parte del riesgo que uno le puede ver o lo que uno lee, no sé, en la prensa o en estos pequeños actores que de repente se vuelven más vocales, tiene que ver con un futuro, ¿no es cierto?, en que estas máquinas se pueden entrenar exponencialmente entre ellas mismas, un poco a lo Terminator, eh, lo cual está muy lejos de ser ese el verdadero peligro. El verdadero peligro está en el uso que uno le da a esta tecnología. Y tiene que ver con algo que es bien humano, que es no reconocer tus propios sesgos y no reconocer los sesgos en estas herramientas tampoco. Eh, Ojalá todos tuviéramos, sobre todo ahora que estas máquinas se han aparecido o se han descubierto estas nuevas formas de hacer que estas cosas que son bien simples igual comparados con un cerebro puedan parecerse, replicar un poco la forma de expresarnos, de escribir, incluso de hablar, es bien fácil caer en estos engaños, en este Ujú. juego de espejos que estos, de nuevo, están entrenados para parecerse a algo, para reconocer patrones y emularlos en una de esas. Por ahí va un poco más el riesgo, que es algo que hemos visto con estos bots, que precisamente a lo que apelan es aquello que nos toca más, no sé, de manera más emocional, por ejemplo, que para los humanos
mirándonos como un sistema, es algo que nos mueve bastante o nos conmueve. Y por ahí va el peligro de estas herramientas que si uno no está consciente de ese peligro, porque parece un peligro bien suave, ¿no es cierto? Que alguien te pueda convencer de un poquito más para la izquierda, un poquito más para la derecha en algún sentido, Ujú, es algo que uno lo puede utilizar o mal utilizar. Eh, y lamentablemente yo veo que eso ya está ocurriendo en el fondo. Uno puede hacer que masas de gente o en promedio harta gente empieza a pensar de ciertas maneras, empiece a creer cosas que no son ciertas o que no están basadas en la evidencia. Y es bien difícil esa línea, ¿no es cierto? Uno está acostumbrado a escuchar expertos como tú me llamas a mí ahora y yo te ujú. cuento por alguna chapita que alguien me puso. Eh, es bien difícil, es un problema complejo ese de quién controla estas fuentes de información. Y lamentablemente o la gracia de estas cosas automáticas es que son muy masivas. Sin tanto trabajo tú puedes replicar esto de manera bien, eh, pero masiva y inundar un poco la conversación. Así que es un problema abierto, si tú quieres, ese Claro. de cómo controlar en ese aspecto ese peligro. Por eso nosotros decimos que es fundamental que más y más gente sepa acerca de este tema, desde todas las aristas posibles, desde las más cotidianas a las más, qué sé yo, profundas y complejas, porque mientras más amplia sea la discusión, es mucho mejor y mucho más fácil o mucho más seguro tomar la decisión de, por ejemplo, elegir qué tipo de información leer y qué tipo de información creer finalmente. Al menos nosotros estamos por en esa línea, que más y más gente sepa acerca de redes neuronales. Bueno, es lo común, de inteligencia artificial generativa, digamos, pero redes neuronales, Ujú. qué sé yo, eh, machine learning, deep learning, en fin, de todo aquello. César Fuentes, astrónomo de la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de Chile, conversando con nosotros justo en el día en que muy tempranito se entregó el Premio Nobel de Física, cuyos detalles entregamos también en cooperativaciencia.cl a John Hopfield y Geoffrey Hinton. César, muchas gracias. Un gusto, que esté muy bien. Un abrazo, que estés muy bien.